que podamos entender su palabra, que podamos comprender, Dios, el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos hablando sobre los dones espirituales y el título del sermón, mensaje, lección de hoy es Empecemos desde el principio. Empecemos desde el principio. Vamos a hablar en cuanto a lo concerniente de los dones espirituales. A partir de 1 Corintios 12, 12, 13, 14, se encuentra una de las secciones más interesantes, más importantes, pero a la vez más controvertidas de las Escrituras, y es lo relacionado a los dones espirituales. Para interpretar el significado, el uso de los dones espirituales, yo quiero abordar este tema desde un punto de vista didáctico. Va a ser más enseñanza que predicación. Me voy a tratar de detener más. ¿Para qué? Para procurar dar fundamento cuidadoso de cada posición, de cada postura y de por qué creemos lo que creemos. Lo primero que quiero que veamos es la base de la iglesia. La base de la iglesia. Nada ha sido tan abusado y tan mal interpretado en el cristianismo que este tema de los dones espirituales, como dije anteriormente. Y es crucial que lo comprendamos. ¿Por qué es crucial que entendamos o que una iglesia comprenda sobre los dones espirituales? Porque es absolutamente vital. Los dones espirituales son absolutamente vitales para la vida de la iglesia. Para que una iglesia sea viva, a veces la gente piensa que una iglesia es viva porque brinca, salta, porque transpira, porque se siente, es que, ¿verdad? No, eso usted lo puede hacer en un gimnasio, eso usted lo puede hacer en un estadio, ¿verdad? Eso usted lo puede hacer en un salón. No, los dones espirituales fueron dados para eso, para la vitalidad de la iglesia, la vida de la iglesia. Aparte de la energía divina, aparte de la energía que Dios mismo da, influye a la iglesia, no hay nada más vital que el ministerio que los creyentes reciben de Dios mediante los dones espirituales. Veamos algunos conceptos equivocados, algunos conceptos erróneos con relación a la iglesia. Hay varios conceptos que la gente tiene que no son correctos. Por ejemplo, algunos piensan que la iglesia es una organización religiosa gobernada por una jerarquía eclesiástica de cierto tipo de gente, ¿verdad? Tipo clero. Eso es una iglesia donde hay gente especial que maneja esa organización. Otros creen que la iglesia es una especie de organización benéfica. Entonces, que la iglesia existe solamente para ayudar a los necesitados, a los desprotegidos, ¿verdad? A las clases marginadas. Entonces, la iglesia existe solo para eso, obra social y obra social. Note que estoy diciendo que son conceptos equivocados, erróneos, no los cuales son conceptos que el hombre le ha dado, no que Dios le dio a la iglesia y la razón por la cual la iglesia existe. También existe otra idea equivocada de que la iglesia es un mero edificio, ¿verdad? Un mero edificio. Cierto lugar al cual yo voy para ser edificado, para ser entretenido, para que me enseñen. Otros creen que la iglesia es un lugar al cual yo voy cuando quiero casarme, cuando hay algún funeral, cuando hay algún nacimiento de un bebé o cuando alguien quiere bautizarse. También hay gente que piensa que la iglesia es una especie de club social, ¿verdad? Un club social donde hay un ambiente bonito, donde la gente puede tener sus fiestitas y reuniones sanas, ¿verdad? Bonitas, con cierto matiz religioso. Entonces la gente piensa eso. Pero veamos cuál es la composición real de la iglesia, la composición real de la iglesia. Yo quiero que dejemos claro a la luz de las Escrituras que la iglesia es un organismo viviente. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo viviente. De hecho, Pablo lo compara con un cuerpo. Somos miembros de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y empieza a mencionar al ojo, al pie, a la mano. ¿Por qué somos miembros? Igual como tenemos dedos, ojos,
etcétera. Así ustedes son miembros de un cuerpo global que se llama el cuerpo de Cristo y un cuerpo local que se llama el cuerpo de Cristo, Casa de Pan, aquí en este lugar. Efesios capítulo 1, pueden acompañarme a leerlo, Biblias o en la pantalla que está también el texto. Efesios 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Ven? ¿Quién es la cabeza? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia no es solamente un edificio, no es solamente un lugar bonito, no tiene solamente una función de ayuda social y todo lo demás que hemos dicho. La iglesia es un cuerpo, la iglesia tiene el propósito de glorificar a Dios, es un organismo viviente, no solo una organización. La iglesia no es una institución humana o una organización terrenal, y por más que la gente ha tratado de luchar últimamente, en los últimos años, a través, y estoy hablando desde principios del siglo XIX, XX y XXI, por más que la gente ha tratado de luchar para destruir dos instituciones, nunca las va a llegar a destruir. ¿Por qué? Porque fueron instituciones creadas por Dios. ¿Cuáles son esas dos instituciones? El matrimonio es uno, la familia es uno, Dios la instituyó, así que nada lo va a destruir. Ha sido fuertemente dañada, pero siempre seguirá el concepto porque fue Dios. No es idea del hombre, ay, qué lindo, casémonos, hagamos una familia, es idea de Dios. Y la segunda es la iglesia. Mateo 16, 18 se hace una promesa para la iglesia. Como no es una organización terrenal, la iglesia tiene una promesa de que nunca morirá. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea, si el mismo infierno y el diablo se vienen contra la iglesia, no van a prevalecer contra la iglesia. La iglesia entonces de Jesús es indestructible, eterna y sobrenatural. La iglesia de Jesús. Este carácter sobrenatural se manifiesta de varias maneras, y yo quiero que veamos y hablemos rápidamente para que veamos este carácter sobrenatural. Tenemos un carácter sobrenatural. ¿Cuál es? Tenemos un Dios sobrenatural. Tenemos un Dios que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo santidad, todo justicia, todo amor, todo belleza, creador de todas las cosas. Tenemos un Dios sobrenatural. Pero no solamente eso, tenemos una intervención sobrenatural de la historia humana para la cual llegara Cristo. O sea, la historia, Dios la movió y la acomodó en los eventos históricos que tenemos. Recuerdan, hemos hablado mucho de eso en Esdras, Nehemías, Esther, de cómo los imperios fueron, y yo sé que hay gente que dice, qué pereza la historia, qué pereza eso, ¿verdad? Pero todo se acomodó para que Cristo llegara en la época que tuvo que haber llegado. O sea, estaba el imperio asirio, babilonio, medo-persa, griego, romano. Por casualidad. No, no hay casualidad. Todo eso tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Cuando llegó Alejandro Magno, llegó, conquistó, ¿y qué fue lo primero que dijo? Voy a establecer la lengua franca, voy a establecer el idioma griego como el idioma de todos los lugares que yo y mis ejércitos conquistan. Bien, ¿con qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Con el griego, el idioma que Alejandro puso como regla. Luego llegan los romanos, magníficos expertos ¿en qué? En arquitectura, en ingeniería, y tenemos unos caminos, unos puentes, unos acueductos increíbles. Y así se extendió más fácilmente el evangelio en el primer siglo. Todo no son casualidades, todo tiene el propósito. Y después llegan los bárbaros, dominan a los romanos y ahí se extiende todo. ¿Por qué? Porque estamos hoy por hoy en el tiempo de los gentiles.
Ya Dios no trabaja con la iglesia. Estamos en la época no trabaja con los judíos, trabaja con la iglesia. Estamos en el tiempo de los gentiles. Después del año 70, cuando es destruido Jerusalén y hay una dispersión global de Israel, no hay casualidades. Todo fue manejado, orquestado por esta intervención sobrenatural de Dios. Y así también nos llegó la palabra de Dios. De esta manera. Bueno, tenemos un Espíritu Santo sobrenatural que mora en nosotros, que vive en nosotros. Y también cuando usted se entrega a Dios, cuando usted reconoce a Jesús como su Salvador, tenemos una transformación sobrenatural. Pasamos de muerte a vida, de ceguera espiritual a visión espiritual. Pasamos de enemigos de Dios ahora a amigos y gente cercana a Dios. Es sobrenatural. De hecho, la Biblia dice que somos una nueva criatura, una nueva creación. Y no solamente eso, tenemos una dotación sobrenatural de dones que Dios nos da a los miembros de la iglesia. A cada persona que conoce a Jesús tenemos dones mediante los cuales podemos ministrar para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, hablemos de los dones de Dios, sus dones espirituales, hablando de Él, sus dones, los dones de Cristo, los dones de Él. Veamos su papel fundamental. ¿Cuál es el papel de los dones? ¿Cuál es el propósito de los dones? Bueno, los dones son dados a cada miembro para que cada miembro sea dotado, es dotado por el Espíritu de Dios con esos dones sobrenaturales para su ministerio. ¿Y cuál es ese ministerio? Edificación de la iglesia y evangelización. Cada miembro de la iglesia, cada hombre y cada mujer que recibe a Jesús, tiene estos dones para ministrar, para edificar unos a otros, y para poder alcanzar a otras personas con el amor de Cristo. Entonces estos dones se vuelven cruciales para el funcionamiento eficiente de la iglesia, porque desafortunadamente allá por el siglo tercero, cuarto, finales del tercero, siglo cuarto, entró un concepto en la iglesia donde solo los profesionales hacen la obra. Entonces llega los laicos, que son ustedes, y vienen el clero, que son nosotros, los que estudiamos en un seminario X cantidad de años. Entonces el clero son los que ministran y los laicos no hacen nada. Llegan, se sientan, les gustó, no les gustó, ofrendó, no ofrendó, se fue. Eso está malo, ese no fue el propósito de Dios de la iglesia. El propósito de Dios fue darle a usted un don, por lo menos uno, para que usted funcione de una manera eficiente dentro de la iglesia. Por eso es que debemos comprender los dones espirituales y comprender que los dones espirituales también los falsifica el diablo. ¿Ok? Tenemos que comprender. A veces la gente piensa que no, que todo lo que es misterioso, así que es wow, ¿verdad? ¡Pum! Es de Dios. No. Si usted recuerda, Dios le dio a Moisés varias señales. Le dijo, mire, vaya donde Faraón y lo que usted va a hacer ahora es agarre la vara que tiene en su mano, tire ese palo al suelo y se va a convertir en serpiente. Y él dice, claro, aquí ya los agarré. Y agarró el palo, lo tiró al suelo, convirtió en serpiente. ¿Y qué hicieron los magos de Faraón? Lo mismo. ¡Pum! Todo un poco de serpientes. Bueno, entonces luego agarre su mano, métanla ahí en el abrigo suyo, sáquela y va a estar toda leprosa. Y ellos hicieron exactamente lo mismo. Bueno, coja un poco de agua del Nilo y tírela y se va a convertir en sangre. Hicieron exactamente lo mismo. El diablo copia las cosas que Dios hace. ¿Para qué? Al falsificarlas, la gente se confunde y eso es lo que está pasando hoy día. Hay falsificación de la iglesia de Cristo, hay falsificación de los dones de Cristo, hay falsificación de la enseñanza de Cristo hoy.
La iglesia no es y no debe ser simplemente espectadora, simplemente espectadora. No debe sentarse para observar a los profesionales hacer el trabajo. La iglesia es un organismo viviente, palpitante, que vive, que respira, basado en el hecho de que cada miembro esté ministrando a otros, que cada uno de nosotros, Dios lo puso a usted en un lugar determinado para que usted lleve palabras del cielo a otras personas en ese lugar, para que usted lleve aliento, para que usted lleve exhortación, amor, gracia a otras personas que están en ese lugar. Por eso la iglesia se considera un cuerpo y cada uno de nosotros un miembro de ese cuerpo. Cumplimos una función en armonía y sinfonía con todos los demás miembros. Si yo llego a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional y ahí está la persona con el oboe y él empieza a sonar el oboe solo, puede ser una obertura, puede ser la quinta de Beethoven, puede ser lo que sea. Si él solo lo toca, suena raro. Y si está por allá el que toca los timbales, ahí él se pone a tocar la parte que les toca. Usted dice, ¿qué está tocando? Y si por allá otro llega, el que tiene el pícolo, empieza, ¿qué está tocando? Pero cuando llega un director, levanta su batuta y empieza todo mundo a ejecutar, a entrar en las partes donde tiene que entrar, o sea, donde cada persona tiene armonía, sinfonía. Eso es algo bello, porque todo está funcionando como debe ser. Lo mismo tiene que pasar en la iglesia. No es que yo voy a tocar la viola y empiezo a darle y el contrabajo, no, ¿qué me importa ese que está manejando? No, ya le doy aquí porque yo sé, no, hay un director y nuestro director es Dios, Dios es nuestro director. Y nos dejó una partitura y esa partitura es la Biblia. Y tenemos que seguirla para que todo funcione como debe funcionar. Debemos comprender entonces que para que una iglesia crezca sana, para que una iglesia crezca sana, crezca saludable y para que sea una iglesia fuerte, necesitamos comprender la importancia de los dones espirituales y comprender que el diablo también los falsifica. El resultado final de esa falsificación de los dones espirituales va a ser la destrucción de la iglesia, la confusión y la no edificación. Vamos a tener, durante el estudio, que va a ser de varias semanas, como he dicho, vamos a tener varias preguntas que aclarar. Preguntas como cuáles: ¿qué son los dones espirituales? ¿Cuántos dones espirituales existen, por lo menos registrados en la Biblia? Son importantes, son realmente importantes los dones. ¿Cuántos dones tengo yo? ¿Cómo los obtengo? ¿Cómo sé cuáles son? ¿Puedo buscar ciertos dones específicos? ¿Cómo entiendo su propósito en mi vida? ¿Qué hay de los dones milagrosos como el don de idiomas? Entiéndase, lenguas, porque la traducción correcta del griego es idiomas. ¿Y qué hay con el don de idiomas y el don de sanidad? ¿Están vigentes? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Posee todo cristiano la plenitud del Espíritu Santo? ¿Siguen vigentes todos los dones? Y si no es así, si no todos los dones están vigentes, ¿cuáles sí lo están? ¿Y por qué cesaron nosotros? Si algunos dones cesaron, ¿por qué cesaron? ¿Se pueden falsificar los dones? ¿Hay algún don que sea más importante que otro? Es necesario abordar estas preguntas y lo vamos a hacer paulatinamente. Vamos a hacerlo despacio. Como dije, mi intención es ir despacio, de manera didacta, despacio, como maestro, enseñando para que podamos captar y entender. Entonces, vamos a abordarlas. Lo primero que quiero que veamos ahora es
el trasfondo de la iglesia de Corinto. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Recuerde que estamos estudiando 1 Corintios 12, 13, 14, donde está el grueso de los dones espirituales, aunque también los podemos encontrar en Efesios y en Romanos, pero principalmente están en Corinto. 1 Corintios 12, 13, 14. Entonces veamos cómo era la iglesia de Corinto. Veamos a esta iglesia y vea, y yo quiero que usted vea cómo lo que pasó allá se ha venido permeando en muchas iglesias hoy. ¿Ok? Y vamos a ir despacio. Y yo quiero que usted saque sus conclusiones. Necesitamos saber lo que Pablo dijo y conocer por qué lo dijo y en el tiempo en que lo dijo. ¿Ok? Es necesario entender la situación de la iglesia de Corinto, porque sabe, esto es básico para entender la perspectiva correcta de todo el cuadro. Súper importante ver todo el cuadro. Sí, es importantísimo ver todo el cuadro. ¿Ok? Esto en hermenéutica es el estudio de la Biblia en teología, es el estudio detallado, analítico de la palabra de Dios. En hermenéutica es conocido como el método de interpretación histórico-gramatical. Peligrosísimo lo que se hace hoy día cuando llego y tomo un versículo y digo, lo que este versículo quiere decir es, eso es exactamente como que usted llegue al médico, estornude y el médico, solo porque estornudó, diga, no, hombre, lo que usted tiene es, no, necesita conocer todo un cuadro, ¿cierto? Porque cuando llegamos el médico pues nos ausculta y luego nos dice, necesito unos examencitos suyos, ¿sí? Exámenes de sangre, orina, etcétera, no sé, lo que el profesional en ese momento, porque él tiene que tener un cuadro completo antes de emitir un criterio. Yo no puedo, y ningún predicador, ningún pastor, ninguna persona que sea seria enseñando la Biblia puede agarrar un versículo y si por más decir, eso es lo que quiere decir Dios. No, yo necesito un cuadro. Y necesitamos ver el cuadro de la iglesia histórica y gramatical para hacer una interpretación correcta de los dones espirituales. Que veamos, la iglesia de Corinto, que dice ahí en la pantalla, la iglesia de Corinto fue fundada, ¿dónde arranca la iglesia? Fue fundada por Pablo, por el apóstol San Pablo, durante su segundo viaje misionero. Segundo viaje misionero, Pablo, y eso lo encontramos en Hechos, libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Ahí está ese segundo viaje, y ahí dice cuando Pablo llega allá. Él se queda 1 año y 6 meses en ese sector, enseña la palabra de Dios, establece a los santos, o sea, los reafirma a los cristianos, edifica la iglesia, pelea contra los falsos maestros, contra los enemigos de la fe y luego se tiene que ir. Porque su viaje, su propósito es ser misionero, establecer iglesias y deja ahí pastores y obispos, gente encargada de la misión. Lo que pasa es que de repente vemos que Corinto entra en problemas serios. La iglesia entró en grandes problemas. Veamos entonces los problemas de Corinto. Al poco tiempo, Pablo tiene que escribir por inspiración divina a esta iglesia para corregir varios males. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? ¿Cómo se dio cuenta Pablo de que Pablo estaba en otro lugar? Recuerde, no tenía teléfonos inteligentes, no tenía correos electrónicos, no tenía ni Viper tenía, ¿ok? Ya nadie usa Viper, casi nadie. ¿Cómo se dio cuenta? Estaba por allá. ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, 3 fuentes. Hay 3 fuentes como Pablo se da cuenta de la situación. La primera está citada ahí en 1 Corintios 1:11. En 1 Corintios 1:11, Pablo dijo que algunos de la casa de Cloé vinieron y le contaron sobre los problemas que estaban pasando. O sea, Pablo estaba allá en, no sé, Nicoya, y llegó gente de acá y fue y le dijo, viera los problemas que están pasando, viera qué torta. ¿Ok? Segunda fuente,
en 1 Corintios 16, 17, vemos que tres hermanos llegan a visitar a Pablo: Estéfanas, Fortunato y Acaico. Ellos llegan a visitar, y es normal, ¿no es cierto? Y llegan a donde el que empezó la iglesia: y ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu trabajo? Y los chiquitos, y la doña, y era lo mismo. ¿Y qué es lo que pregunta después? ¿Y cómo está la iglesia? Bueno, ellos van a decirle: no, hombre, viera el despelote que tiene esa iglesia. ¿Okay? Y la tercera razón es que, y está citada ahí en la primera parte de 1 Corintios 7, 1, donde estas tres personas, Fortunato, Acaico y Estéfanas, llevaban una carta de parte de la iglesia. Entonces, voy a ir a visitar a Pablo, voy a ir allá para Nicoya y allá está Pablo. De verdad, haceme un favor, lleva esta carta a Pablo, por favor, llévala. Entonces, primero los de Cloé, luego estas tres personas llevan una carta y él se da cuenta por tres fuentes de cómo está la situación. Y desde el principio empieza a tratar de resolver. Nomasito, Pablo llega, saluda y dice: damas y caballeros, alístense, pónganse el cinturón porque aquí vamos a arreglar una situación muy seria. 16 capítulos de una carta que él está, una carta que él está enviando para corregir un montón de fallas. Veamos la gravedad de esos problemas. ¿Qué estaba pasando en Corinto? ¿Qué sucedían? Usted pueden ver ahí 19 cosas. ¿Qué estaba pasando? Había divisiones, sabiduría humana infiltrada dentro de la congregación, culto a la personalidad, carnalidad, perversión sexual, porque había fornicación e incesto dentro de la congregación, todo permitido, todo el mundo: ¡ay, qué bonito, qué lindo! Había mundanalidad, o sea, el mundo se había metido, problemas legales hasta para tirar para arriba, rebeldía contra la autoridad apostólica, conflictos dentro del matrimonio, conflictos en la vida de los solteros, abuso de la libertad, idolatría, orgullo, egoísmo, adoración a los demonios dentro de la iglesia. Sí, dentro de la iglesia. Todo eso dentro de la iglesia. Insubordinación de las mujeres, abuso en los roles que Dios designó para los hombres y las mujeres, abuso de la cena del Señor y otras festividades, abuso y mal uso de los dones espirituales. Y no estoy contando lo que pasó en 1 Corintios 15, donde ahí hablan que algunos no creían en la resurrección de Jesús, otros tergiversaron la resurrección. O sea, era un desastre lo que estaba pasando en esa iglesia. Pero así como los corintios habían pervertido todo, los demás en su congregación también, dentro de este paquete, estaban tergiversando los dones espirituales. Ahora, hablemos y veamos la corrupción por parte de la iglesia, o sea, la corrupción del mundo, de la sociedad, que se infiltra en la iglesia. ¿Okay? Se infiltró. Ellos habían llevado, los corintios llevaron al seno de la iglesia todos los conceptos, ideas, estándares, perspectivas de su antigua vida pagana. No habían entendido bien la separación que debía existir entre las cosas inmundas y las cosas santas. Para ellos era común mezclar sus prácticas mundanas con la iglesia, era común. Algo interesante de notar es que a pesar de tener tantos dones espirituales, porque los tenían problemas tan serios, tan serios. Entienda lo siguiente: el tener don espiritual no es sinónimo de una buena vida espiritual. No sé si me explico. Yo recibo a Jesús como mi Salvador personal. Inmediatamente tengo uno o más dones de parte de Dios. Ya los tengo. Pero si yo ando en la carne,
Si dejo que el mundo me influya, Dios no me quita el don. El don lo sigo teniendo. Por eso es que tenemos gente que hoy enseña la Biblia en la carne. Canta himnos y canciones espirituales en la carne. Ministra en la que tienen el don o dones dados por Dios. Los dones, el don o dones no es símbolo de que esa persona es espiritual. Voy a usar un ejemplo feo, porque es feo y grosero. Pero muy pocos acá tal vez recordarán a Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era un predicador increíble. A mí me encantaba verlo, no era ni creyente yo. Y me encantaba verlo allá en Canal 7 cuando lo pasaban. ¡Qué tipo para cantar y para predicar lindo! ¡Wow! Y él sale de aquí y sale a Luisiana, donde vivía. Y 2 días, 3 días después de haber, porque él tenía una campaña acá, lo agarraron con la prostituta. Entonces fue que él estaba aquí en el Señor, cogió el avión, se bajó en el aeropuerto en Luisiana y se montó al carro y algo lo picó y él decidió meterse con una prostituta. No, ya él venía. Ya él venía. Todo lo que predicó aquí lo predicó en la carne. ¿Ven? Él tenía el don, él tiene el don de la predicación, el don de la profecía. El hombre, buenísimo, pero lo hizo en la carne. Igual cantantes, igual los que ministran en varias áreas, como vamos a ver luego, los dones espirituales. Entonces, el tener un don espiritual no es símbolo de que, wow, está caminando con Dios. No, Dios se lo dio. Por eso, los dones que Dios nos ha dado, un día Dios nos va a llamar y va a decir, venga Freddy, venga acá, papá. Yo te di este don y estos dones, ¿cómo los usaste? ¿Cómo los usaste? ¿Los usaste en mi poder? ¿Dependiste de mí? ¿Me buscaste? ¿En serio o fue en tu carne? Hermanos, en la carne puedo predicar, cantar, alabar, adorar, evangelizar, discipular, aconsejar. En la carne se puede hacer todo. ¿Puede hacer todo? Ve a 1 Corintios 1:7. Pablo les dice a ellos, a esta iglesia tan desordenada, les dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Ve? O sea, ustedes son una iglesia, ustedes tienen un montón de dones. Yo se los di. Pero están tan desordenados. A los corintios no les faltaba nada, estaban completos en Cristo. Lo que les faltaba era saber cómo funcionar correctamente. ¿Cómo funcionar? Usted tiene el don de la predicación. Usted, digamos, Dios se lo dio. Ok. ¿Cuánto ora usted por su mensaje? ¿Cuánto ora usted por su enseñanza? ¿Cuánto clama usted a Dios? Porque si usted tiene el don de la predicación y tiene el don de la enseñanza, para usted es fácil. Y hermanos, más hoy con la facilidad que hay de conseguir material. Cuando yo estudiaba en el seminario, yo se los he contado, cuando yo estudiaba en el seminario era una bibliotequita que tenía unos cuantos libros. Y Dios guarde, usted se llevara. Y no es como ahora que los chiquillos, un día de estos estaba yo todo afanado, copiando en la pizarra, copiándoles ahí, y yo todo feliz, dije yo, bueno, duré como 10 minutos copiándoles. Digo yo, y ahora van a durar como 20 escribiéndolo en el cuaderno, Entonces le digo, bueno, todo eso lo copian. Claro que sí, profe. Clac, clac. Ya. Ahí lo vamos a copiar ahí. Y con la inteligencia artificial que hoy hay, hoy tenemos facilidad para conocer mucho. Entonces yo puedo preparar así mensajes, pero ¿cuánto oré? ¿Cuánto me sometí a Dios? ¿Cuánto me lo prediqué a mí mismo antes de predicarlo y soltarlo a la gente? ¿Ok? Ellos no solamente tenían eso, había una confusión muy seria con relación al Espíritu Santo ahí en Corinto. Una confusión enorme. Vean, ellos sabían acerca del Espíritu Santo, pero estaban confundidos. Confundían sus manifestaciones. Creían que la única forma
en que se manifestaba el Espíritu Santo era, y escúcheme bien, ellos pensaban, en aquel entonces, cerca de 2000 años atrás, pensaban que la única forma en la que el Espíritu Santo se manifestaba era por una actividad eufórica, de éxtasis y de emoción descontrolada, porque eso así se manifestaban sus deidades. Cuando entraba un espíritu de Pitón, una de los dioses de allá, y empezaban a temblar y a brincar y a cantar la misma canción varias veces, eso se llama control masivo, dominio masivo. Y podía tener X cantidad, eso hacía Grecia, eso hacían los griegos en sus templos. Y muchos de sus templos estaban cerca de volcanes donde emanaban gases, donde la gente llegaba. O sea, entonces entienda que esto de oler cine, fumar marihuana, oler opio, etcétera, ¿verdad? No es nuevo. No, ellos estaban ahí inhalando, cantando una canción repetidamente, moviéndose y de repente empezaban a temblar y es Dios manifestándose. Y eso lo llevaron a la iglesia. Porque así adoraban a sus dioses, lo llevaron a la iglesia. Por ejemplo, imagínense, estamos en la iglesia en Corinto. Si una persona daba una declaración en un lenguaje extraño, un lenguaje no aprendido, o daba una profecía y daba su interpretación, les parecía que esa era la persona más piadosa de la iglesia, la más tremenda, la más milagrosa. Wow, es un milagro, esto es tremendo, nunca antes había visto esto. Por eso es que el don de lenguas llegó a convertirse en el más explotado, porque era el que más se veía, era el más impactante. Entonces alguien empezaba y, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo? A saber, no sé, ¿qué es? No sé, y de repente se paraba alguien por allá y dice, lo que él está diciendo es y empezó a decir todo, wow, o sea, yo quiero eso, yo quiero ese don. Ese habla extática se estaba dando afuera de la iglesia y la gente lo confundió con el don de idiomas. Con el don de idiomas. Cuando entremos específicamente al don de lenguas, vamos a ver lo que dice el griego, que son las lenguas. ¿Ok? Porque nada más a nosotros se nos tradujo lenguas. Ahí dice lenguas, pero vamos a ver que hay 3 palabras griegas para lengua. Lengua esta, lenguaje humano, idioma, turco, árabe, griego, latín, inglés, alemán, y están las lenguas que son repeticiones creadas por mí. ¿Ok? Ahí está. O sea, está en la Biblia. Lo que pasa es que otra vez necesitamos ir a una fuente un poco más clara para nosotros como es el griego y vamos a estudiarlo con calma. Entonces, todo esto extraño, todo esto excéntrico se metió dentro de la iglesia y la gente lo veía como algo wow, es tremendo. Ese era el tipo de cultura en que vivían los hermanos y eso había sido introducido dentro de la iglesia. Ahora bien, desde el comienzo mismo de su ministerio, el Espíritu Santo había estado haciendo cosas asombrosas en medio de ellos. Es por eso que Pablo tiene que escribirle a los hermanos y decirles, hey hermanos, hágase todo decentemente y con orden. Porque empezó a hacer un desorden dentro de las asambleas. Los dones fueron dados para que de una manera ordenada, concertada, edificaran la iglesia de Jesús. No que asustaran, no que alejaran a la iglesia. ¿Ok? Un éxtasis, un frenesí no es de Dios. Jamás es de Dios.
Hay gente que vea cosas en internet y a veces que dicha por internet, pero a veces que fatal, porque la gente, mire lo que pasó en Azusa, mire lo que pasó, todo el mundo cayó en éxtasis y vea la manifestación de Dios. Dios no trabaja así. No trabaja, Dios no le saca a usted y usted desvaría. Usted tiene problemas. Sí, emocionales. Y ahí sí no psiquiátricos. No, en serio. Hay una histeria colectiva. Hermanos, si yo llego y pongo una canción repetitiva, vea, uno puede jugar con las audiencias y tiene que dar cuenta a Dios. Puede jugar. Yo les pongo una canción y les suena la cancioncita y les suena la cancioncita. Claro, aquí en nuestro auditorio no se puede, pero si estuviéramos todos así como oscurito, ponemos las luces más bajas y todo el mundo, vamos, repite y muévase de un lugar a otro, ¿verdad? Y todo el mundo va haciéndolo y voy dominando su forma de pensar. Eso es lo que hacen muchos hoy. Eso se hacía en Corinto y se fue pasando de iglesia en iglesia hasta hoy, siglo XXI, y se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Es que si no se apagan las luces no se puede adorar a Dios. Usted puede estar en pleno sol, allá en el centro de Nicoya, con ese sol y adorar a Dios. Igual si está en el baldazo allá en San Carlos. No importa, o sea, dónde. Es una actitud de su corazón. Esta histeria, este éxtasis, este frenesí, lo tenían las religiones paganas. Y quiero que entremos ahora a algo muy interesante, la religión del misterio. ¿Qué es esto, la religión del misterio? Bueno, dentro de la cultura de ellos, griegos, romanos, sí, váyase para atrás, etruscos, etcétera, todos ellos tenían una religión del misterio. Estas religiones tenían un común denominador. Todas esas religiones, éxtasis, frenesí, entusiasmos desenfrenados. Váyase a África, vea tribus suahilis haciendo exactamente lo mismo. Una fogata, todo el mundo brincando, dele, esperando un éxtasis. Váyase a Jamaica, váyase a Haití, y vea lo mismo. Váyase a algunos sectores en Limón, lo mismo. Religiones del misterio, donde están tratando de que haya un éxtasis, frenesí, ¿qué? Descontrol. ¿Cómo se infiltra en Corinto? ¿Cómo se mete esto en Corinto? Bueno, cuando esas prácticas se infiltran en la iglesia, fue fácil para ellos. ¿Cómo pasó? Vea, primero empezaron divisiones. ¿Se recuerda que una de las cosas, uno de los problemas que tenía la iglesia en Corinto eran las divisiones? ¿Por qué? ¿Por qué? Número uno, porque ellos tenían sus filósofos y adoraban sus filósofos y amaban sus filósofos y defendían sus filósofos. Yo soy de Platón. No, yo soy de Sócrates. No, el que es mejor es Aristarco. No, el que es mejor es tal, ¿verdad? Ese es el mejor. El tremendo. Pitágoras es lo máximo. ¿Ok? Cada uno tenía un culto a la personalidad. Ese concepto, cuando ellos llegan a la iglesia, es lo mismo. Llevaban esa mentalidad. Por eso Romanos 12 dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. O sea, no traigan a la iglesia la forma de pensar de este siglo. No es que dejen el cerebro en la puerta como algunas iglesias creen o dicen o enseñan. Usted no puede pensar aquí, usted no puede argumentar aquí. No, claro que sí se puede. Dios le dio a usted el cerebro para que lo piense, para que lo use. Desempólvelo, ábrale el plástico, ¿okay? Úselo. Pero no traiga esas filosofías sin haberlas sometido a la palabra de Dios. Ellos traían esas filosofías y entonces veneraban a los filósofos. Por eso es que leemos
Primera de Corintios 1:12, donde Pablo les dice, hermanos, quiero decir que cada uno de vosotros dice, cámbiele los nombres, cámbiele los nombres de los filósofos por los que están acá. Yo soy de Pablo, yo soy de Platón, yo soy de Apolos, no, yo soy de Sócrates, yo soy de Cefas, no, hombre, yo con Aristóteles, y yo soy de Cristo, no, para mí el máximo es X, ¿verdad? Lo mismo pasaba. La segunda cosa es que ellos llevaban sus filosofías, traían sus filósofos, pero traían sus filosofías. Era gran cosa dentro de la filosofía griega discutir sobre la filosofía. ¿Cuál es tu postura filosófica? ¿Podrías decirme, con relación al universo, cuál es? ¿Es socrática? ¿Es platónica? ¿Cuál es tu filosofía? ¿Verdad? Entonces practicaban el filosofar unos con otros. Por eso es que leemos en 1 Corintios 2:1 que Pablo les dice, mire, la sabiduría humana no sirve para nada. El hombre natural, con su mente natural, no puede percibir las cosas que son del espíritu. Usted puede ser un genio como Aristóteles, pero esto se tiene que discernir de manera espiritual. Ellos arrastran sus filosofías humanas a la iglesia. Luego hay asuntos sexuales. El nombre de la ciudad de Corinto, digamos, la ciudad de Corinto era muy perversa. Estaba llena de prostitutas. Vamos a usar dos términos, prostitutas de la calle para los marinos y toda la gente que estaba, y las prostitutas sagradas, las que estaban en los templos. Entonces usted llegaba a adorar a Zeus o a adorar a el X dios o X diosa, y entonces entraba en ese trance, adoraba a sus dioses porque creían que al estar en ese trance adoraba a Dios, y luego tenía una prostituta porque era tal frenesí y la sensualidad que todo eso producía que usted tenía que terminar la alabanza con una relación, con una prostituta o en una orgía. ¿Por qué cree que todas esas grandes culturas siempre cayeron? Es lo mismo, el mismo común denominador. Puede estudiar cada cultura, las de Mesopotamia, las de Turquía, todos esos lugares cayeron por los mismos degeneración que existía. Bueno, había un verbo. Cuando alguien llegaba y dice, voy a ir a Corinto a corintiarizar. Corintiarizar era, voy a ir en el argot de ellos, voy a irme a la cama con una prostituta. Corinto llegó a ser esa clase de ciudad donde dice, es una ciudad de perdición. ¿Y a qué vas a Corinto? A comercializar. ¿Vas a vender productos? Sí, también voy a corintiarizar. Era la idea que tenían. Era común la moralidad que había, era sumamente inmoral la vida que tenía la gente. Entonces, cuando la gente llega a la iglesia, cree que puede seguir así. Y entonces tenemos en la iglesia un hombre que tiene como su esposa, su mujer, a su mamá o su madrastra, como quiera llamarla, la esposa de su papá. Y llega al culto y todo el mundo, qué bonito, todo el mundo, porque ya en la calle es común y corriente. Y ya había entrado a la iglesia y no había problema. Habían asuntos legales fuertes. ¿Por qué? ¿Por qué asuntos legales fuertes? Porque a los judíos les encantaba debatir. Era un deporte para ellos. Entonces ellos se acusaban para ir a las cortes para ver quién ganaba. No es como ahora que tenemos fiscales y abogados defensores. No. El otro, ahí estaba el juez, y dice, ¿a qué viene? Es que él me dijo, y empezaba a dar argumentos, y el otro entonces empezaba a debatirle, y no, y la gente llegaba a decir, a ver quién gana,
a ver quién es el mejor orador, a ver quién es el que tiene la mejor ponencia, a ver el que pone los mejores alegatos y la mejor defensa. ¿Ok? Entonces entran a la iglesia y llevan exactamente las mismas costumbres. Ay, es que el hermano me empujó, te llevo a la corte, hermano. A veces no era exactamente porque quería demandarlo y sacarlo, no, era para ir a pelear públicamente. Y claro, ahí tenemos dos hermanos de la iglesia de Casa de Pan discutiendo ante un juez pagano y diciendo el juez, ellos todos felices, y el juez diciendo, hey, pero no es que Cristo trae paz, y no es que Cristo cambia, ¿y dónde está el amor? ¿De ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué testimonio? ¿No? Había conflictos matrimoniales serios. Otra vez, ellos vivían en sociedades muy permisivas. Los hombres podían tener prostitutas, podían tener concubinas, podían tener otras mujeres y algunas mujeres también por la influencia griega. Entonces algunas mujeres también tenían eso. Se convierten al Señor, entran a la iglesia y ellos creen que puede seguir así. Tenemos problemas matrimoniales, tenían problemas matrimoniales ahí, y entonces ellos decían, bueno, pero podemos servir a Dios. Porque una cosa es Dios y otra cosa es mi casa. No. Yo creo que Pedro lo deja muy claro, ahí en 1 de Pedro 3, donde dice, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo tengo problemas con mi esposa, yo puedo ministrar, otra vez tengo el don, yo puedo ministrar, y ella puede ministrar, pero está mal. Ministramos en la carne, no en el espíritu. No honra a Dios, no glorifica a Dios y no es bendecido por Dios. Pero yo lo hago con todo mi corazón. Si de verdad lo va a hacer con todo el corazón, vaya y arregle con la doña, papá. Es que así tiene que funcionar. O sea, ¿cómo me voy a llevar yo mal con mi esposo, mi esposa, perros y gatos, un pleito constante y paz, cuan dulce paz en un púlpito? No, es hipocresía. Está mal. Yo tengo otro pensamiento, pastor. Ok, enséñemelo, ¿dónde está en la Biblia? O sea, si usted tiene otro, fantástico. ¿Dónde está en la Biblia? Bien, abuso de la libertad, lo mismo. Vea 1 Corintios 8:9. Yo soy libre en Cristo y yo vivo como me da la gana. Y si yo hice tropezar a alguien, o sea, si yo hice algo que hizo tropezar qué sé yo, a Sebas, ¿está al lado de él? No, Pablo le dice, pero mirad que esta libertad vuestra, somos libres en Cristo, no venga a ser tropezadero para los débiles. O sea, Pablo lo dijo muy claro, yo soy libre de hacer todo, pero, no todo me conviene. Hay cosas que no están bien. ¿Cuál fue el impacto del mundo? Vean, estas religiones del misterio se han ido pasando de generación en generación. Apocalipsis capítulo 17. Hemos hablado de las religiones de misterio. ¿Cómo se ve esto en un panorama global? Apocalipsis 17:5. Apocalipsis 17:5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Este movimiento se llamó Babilonia Misterio Religioso. ¿Que dónde nace este ministerio? Bueno, quiero decirle, ¿a qué hace referencia Apocalipsis 17? Cuando Jesucristo venga y se lleve la iglesia, se van a quedar acá y quiero hacer una aclaración bien clara. Hay gente que de repente cuando leen Apocalipsis sobre la gran ramera de Babilonia, de buenas a primeras se manda sin una base histórico-gramatical y dice, es Roma.
es la iglesia católica romana. No, no. Está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque cuando Cristo venga, Él va a llevar a todos los cristianos de todas las denominaciones que hay. Pero sí se van a quedar iglesias. Y fíjense, van a quedar algunos evangélicos de diferentes iglesias, bautistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Claro, también católicos se van a quedar. Y ellos van a formar un monstruo que se llama la Gran Iglesia Universal, que la Biblia llama la Gran Ramera de Babilonia. ¿Por qué ramera? ¿Por qué Babilonia? ¿De dónde viene esto? Gracias por preguntarme, porque ya le voy a contestar. Viene de Génesis. Génesis capítulo 11, versículo 9. ¿Recuerda usted que había un hombre que quiso hacer un gran imperio y lo hizo? Él se llamó Nimrod. Y Nimrod fue el genio que hizo Babel. ¿De dónde vino Babilonia? Él quería hacer una torre para llegar a Dios. O sea, ay, qué lindo, era cristiano. No, él quería llegar al cielo sin Dios. O sea, la gente dice, es que el humanismo es nuevo. No, el humanismo no es nuevo. Ahí está Nimrod diciendo, yo puedo sin Dios. Yo soy capaz. E hizo una cultura gigantesca. Y leemos en Génesis 11:9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Cuando entonces en Babel, que había una sola lengua se hablaba, de repente Dios los confunde, ya no pueden seguir construyendo, dejan la obra sin terminar, pero la gente es esparcida y se llevan su cultura y su religión. ¿Y qué tiene que ver eso? Vea, Nimrod fue hijo de Cus, nieto de Cam, ¿ok? Hijo de Noé. Nimrod se casó con una mujer llamada Semiramis. Ella se convirtió en la primera sacerdotisa de una religión que ha venido a través de los años infiltrándose en las iglesias y que al final tendrá su cúspide en la Gran Ramera de Babilonia. Una religión que se inició en Babel. Ellos establecieron un sistema falso de adoración donde falsificaron todo lo que tenía que ver con Dios. Los habitantes de Babel se llevaron eso y lo esparcieron. Para que ustedes vean esta trayectoria rápido, en Asiria, Semiramis fue llamada Ishtar. Recuerden, los idiomas cambiaron. En Fenicia se le llamó Astarte. En China se le llamó Shimmo. Los germanos la llamaron Erta. Los etruscos la llamaron Nutria. Los hindúes Indrani. En Egipto la llamaron Isis. En Astarot la llamaron los judíos. En Grecia fue Afrodita o Ceres. Y los romanos la llamaron Venus. Esta mujer tuvo un hijo, y ella dijo que ese hijo había sido por obra y gracia de los dioses, no por relación sexual, porque ya su esposo había muerto. Y a él, ese hijo le puso Tammuz o Tamuz. De Tamuz leemos en Ezequiel capítulo 8. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí que mujeres estaban sentadas endechando a Tamuz. O sea, hasta este dios pagano habían metido en el templo de Dios. Tamuz fue conocido en Fenicia por Baal, en Egipto por Horus, en Grecia por Eros y en Roma por Cupido. Todos en Grecia conocían este sistema religioso.
Ellos habían adorado la misma religión de Babilonia, solo que con otros nombres y cada vez más sofisticada. Ellos tenían ritos, y ahí en la pantalla están rápido. Ellos tenían ritos y rituales bien sofisticados que hasta el día de hoy vemos. Había regeneración bautismal, o sea, la gente era salvada por ser bautizada, grande o pequeña, por eso tenían diferentes ritos constantes, tenían sistemas sacrificiales, constantemente sacrificaban cerdos, corderos, perros, aves, tenían fiestas y tiempos de ayuno, se mutilaban y se flagelaban para que sus dioses los vieran sangrar y así entonces sus dioses les contestaran. Tenían peregrinaciones, kilómetros, caminando hasta cierto lugar y hasta sangrando sus pies o sangrando sus rodillas para que sus dioses contestaran sus peticiones. Había una característica de todos esos cultos de misterio y es el éxtasis que ellos experimentaban. La palabra dice ahí, la palabra éxtasis viene del griego extasis, que significa cultivar una comunión mágica y sensual con la deidad. O sea, el éxtasis era eso. Yo me desprendo, que mis emociones tomen el total control para tener una relación sensorial, sensual, emocional con mi Dios o diosa o dioses. Entonces entraba en trances hipnóticos. Muy brevemente, les quiero quitar 7 minutos. Yo quiero que veamos 3 aspectos. La importancia de los dones espirituales. La semana pasada toqué un poquito. Primera de Corintios 12:1. Pablo tenía una preocupación por la iglesia en Corinto. Primera de Corintios 12:1 dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo estaba preocupado? Porque sin los dones espirituales la iglesia no puede funcionar correctamente. Los dones espirituales son para todos. Pero si solo unos los ejercen, hay un vacío, hay un hueco del otro lado. Todos tenemos que ejercerlos. El cuerpo tiene que ser todo junto. No quiero que ignoren los dones espirituales. La palabra espirituales viene de la palabra griega neumatikon. Neuma es espíritu en griego. Neuma. Pero si a neuma usted le agrega la terminación ikos, ica o ikon, significa controlado por o caracterizado por. Entonces el versículo se puede leer, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de aquello que es caracterizado y controlado por el Espíritu Santo. O sea, el don espiritual que Dios nos da no es para ser usado así a lo libre, no, es para que Dios lo controle por su Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:4, Pablo dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones. Quiero que quede ahí. Vamos a quedar ahí. Hay diversidad de dones. Dios nos dio dones a cada uno. ¿Cuál es su don? Pregúntese. Yo le puse como tarea pensar. ¿Cuál es el don o dones que Dios le dio? Durante esta serie vamos a ver cómo descubrirlos, cómo ponerlos en práctica. Pero una cosa quiero que quede clara. Pablo dice, no quiero que ignoren sobre los dones. No quiero que ignoren. No seamos ignorantes de los dones espirituales. Vean todo lo que pasó en Corinto. Yo veo en Corinto muchas cosas que veo en algunas iglesias hoy día. Lo hacen y no se dan cuenta por qué lo están haciendo. Creen que es manifestación del Espíritu Santo. Cuando usted pierde el control de lo que está haciendo. No, jamás.
No se puede, no se debe perder el control de lo que está haciendo. Para eso Dios le dio a usted mente. Para eso Dios le dio a usted emociones, sentimientos. Le dio voluntad, control. Sí, puedo estar muy emocionado, pero ¿hacia dónde lleva esto? ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Es pura emoción? ¿Es pura emoción, puro sentimentalismo? ¿O hay firmeza? ¿Hay solidez? Piensen en eso, por favor. Oramos. Señor, gracias yo le doy a usted en nombre de Jesús por la enseñanza. Gracias te doy, Padre, por la bondad que tienes para nosotros. Mucha materia, Dios, pero otra vez yo necesito exponerle a los hermanos, necesito exponérselos, Dios, para que no sean ignorantes, para que no ignoremos. Dios, porque lógico, es un tema espiritual, es un tema complejo, pero está en la Biblia y tenemos que estudiarlo y conocerlo y aplicarlo. En el nombre de Cristo yo te pido, Dios, que me dé sabiduría para compartirlo y que los hermanos todos juntos los podamos entender y aplicar. En Cristo yo te lo estoy pidiendo, mi Señor. Amén. Amén. Bien. Vamos a recoger ahorita las ofrendas. En este momento, quiero pedir a los hermanos asignados que puedan tomar su lugar. Si usted no ha llenado una de nuestras hojas de información, tal vez si puede levantar la mano, alguno de estos hermanos se la puede hacer llegar, la llena y puede buscarlos a ellos o a mí al final o a mi esposa o a alguno de los líderes de la iglesia y entregarla. Si usted no ha llenado una de estas hojitas de información, por favor levante su mano y ahí se la hacen llegar con mucho gusto. ¿Ok? Quiero también mencionarles de que es mucha materia, o sea, es mucha materia. Aquí estoy dejando como un 60% afuera de la lección de hoy. Yo quiero entonces resumir y poner en el chat de anuncios de la iglesia estos pequeños resúmenes, no va a ser tan exhaustivo como ahora, para que usted siga durante la semana leyendo. Tal vez voy a ver si lo puedo hacer en audio, todo depende del tiempo, o en video, para que usted lo pueda seguir. Yo quiero poder bendecirle e enriquecerle con la enseñanza. Pero a veces de un lugar a otro, de domingo a domingo, se nos pierde. Entonces yo quiero hacerlo poquito a poco. Entonces, sí les pido paciencia, ahí se los voy a estar mandando para que, si usted desea, si tiene el chat de anuncios, ahí usted lo va a recibir, para que usted pueda seguir ahondando. Vamos a orar ahora. Hermano Brian, ¿nos puedes guiar en oración, por favor? Amén, amén. Mientras ellos van recogiendo las ofrendas, quiero reconocer unos nuevos miembros. Quiero explicarles así rápido. Yo sé que hay gente que dice, ay, cuando el pastor va a explicar algo, va a ser rápido. En la iglesia, todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo. Gracias por acompañarnos. Pero hay gente que quiere dar un paso y dice, yo quiero ser miembro de la iglesia. ¿Cómo se es miembro de Casa de Pan? Se es miembro de Casa de Pan por bautismo, bautismo como su palabra griega lo indica, por inmersión. ¿Ok? Y si usted fue bautizado en otra iglesia, pues habla conmigo, me explica cómo fue, conversamos un poquito y hay algunos que dicen, yo quiero ser miembro de la iglesia, apoyar en oración, asistencia, con dinero, con lo que Dios me dé. Nosotros no forzamos a nadie aquí a que haga algo ni a que dé nada. Es Dios y cada uno.
tenemos varios hermanos y hermanas, familias que quieren poner su membresía hoy. Entonces yo quiero pedirles que cuando les llame vengan aquí adelante porque yo quiero presentarles a la congregación. Esto nos va a llevar 5 o 7 minutos. Yo quiero llamar al hermano Germán Herrera Delgado, que pueda venir, hermana Yadira Bonilla González, Priscila Sánchez González, Janina García Retana, Vivian González García, hermano Carlos Magno Ureña Vargas, hermana Olga Chang Benamburg y la hermana Katia Vargas Vargas. Pueden venir acá al frente, no sientan miedo, vergüenza. Esto es una familia. Bien. O sea, no se preocupe ahí. Cuando salga del baño se venga para acá, no hay problema. Entonces, ellos quieren ser parte, hermanos. Ellos han hablado conmigo, han hablado con mi esposa. Quieren ser parte de la congregación, quieren ser parte. Como digo, usted asiste a la iglesia, bienvenido, cuantas veces quiera. Pero usted dice, yo quiero dar un paso, quiero estar más involucrado ahí con la congregación, apoyar. Claro que sí. Nos bendice, nos honra, nos sentimos muy contentos. Dios nos está dando cada vez más en su misericordia, no por nosotros, sino en su misericordia nos está dando más personas. Usted es uno de ellos que nos visita. Usted es uno de ellos, una de ellas que nos visita. Y le doy gracias a Dios por usted. Venga, hermanita, venga para acá. No se preocupe. No se asuste. Ese es Roberto. Entonces, le doy gracias a Dios por usted. Sé que está aquí porque es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios. Y a mí me honra con su presencia. Y si podemos servirle en algo, con mucho gusto estamos para servirle. Entonces, lo que hacemos es sencillo. No es que le voy a pedir que me conteste 250 preguntas de la fe cristiana, ni que me dé 10 versículos de memoria. Simplemente tienen a Cristo como su Salvador personal, fueron bautizados por inmersión. Iglesia, Casa de Pan, hermanos que están acá, los queremos recibir como hermanos. Mi voto es sí, pero si usted quiere recibirlos a ellos como hermanos dentro de la congregación, como miembros activos de Casa de Pan, levante su mano y dé un fuerte amén. Amén. Démosle un aplauso a los hermanos. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Dios me los bendiga. Nosotros, tal vez usted lo verá, nosotros no tenemos así como cosas raras, místicas. Yo sé que a veces uno llega a una iglesia y dice, ¿qué irá a salir? ¿Qué irán a hacer? ¿Verdad? ¿Qué danza se irá a pegar el pastor ahí rara? No hacemos nada de esto místico, raro, porque yo no veo eso en la Biblia. Jesús era sencillo, sus apóstoles eran sencillos. La próxima semana, hermanos que pusieron la membresía, la próxima semana, la hermana Evelyn, póngase de pie, hermano, no tenga miedo. Hermana Evelyn va a buscarlos para firmar el libro de miembros activos de la iglesia. Puestos de pie, hermanos, no les quito más tiempo. Me bendice su presencia, por favor, salúdense unos a otros en el amor en Cristo. Estreche la mano de varios hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.